pincel, pincel, yo no quiero pincel, yo no quiero alga, yo quiero plantita. ¡Ale! Hoy vamos a hablar del alga pincel o alga roja rodofita. Vamos a ver el vídeo, vamos a verlo con todo el arte, de que sí. ¡Ale! Oye, no te pierdas el final del vídeo. Voy a decir un pequeño tips que puede ayudar mucho con este alga. No te lo pierdas. Ve el final del vídeo. Te lo aconsejo. Muy buenas y bienvenidos a Green Macarons. Después de este momento un poquito gitano flamenco, vamos a comentar las algas pincel de la familia de algas rojas rodofita. Hablaremos de qué son, por qué salen, cómo evitarlas y cómo combatirlas. Bueno, comenzamos. Se trata de algas de color rojo o pardo rojizo, provocado por la presencia de carotenoides que enmascaran la presencia de la clorofila A. Son algas de aspecto de tacto duro, muy difíciles de erradicar manualmente y que prácticamente ningún pez, gamba o caracol se las comerá, a no ser que ya estén debilitadas. Su aparición está ligada siempre a varios factores: desechos, luz, CO2, o sea, equilibrio, luz, CO2 y micro, comúnmente el hierro. Podríamos diferenciar dos tipos de aparición de esta alga: cuando aparece en plantas y cuando aparece en sólidos. Bueno, cuando digo hardscape me refiero a madera, roca, es decir, todos los sólidos que contenga el acuario. Normalmente suele aparecer este alga en áreas donde hay un flujo intenso. Es decir, si esa roca o esa madera está cerca de un flujo intenso, pues suele aparecer ese alga. Esto es provocado porque hay acuaristas que están obsesionados con el flujo fuerte. Como he dicho, normalmente se suelen poner en esos sitios y suelen salir en la salida de los filtros, que es donde más corriente hay, o hay acuaristas que también ponen en el difusor de CO2 justo al lado o debajo de la corriente de flujo intenso, pensando que el CO2 se va a repartir mejor. Pues también suele salir cerca de esas zonas donde el CO2 va a coger una velocidad al estar cerca de la salida del filtro y tener una corriente fuerte. Pues por esa zona donde está en camino del flujo del CO2 también suelen aparecer. Y todo esto tiene una explicación. Podríamos decir que hay una pequeña explicación científica, que es la siguiente. Y esta explicación, que para mí toma sentido y yo como me guío mucho por el sentido común, dice: cuando haya disponibilidad de calcio y hierro, la mayor parte o la mayor cantidad de H2O, es decir, agua, hace que las esporas de la alga tomen el carbono más fácil, haciéndolo precipitar en carbonato de hidrógeno. Más carbonato más agua igual a más carbonato de hidrógeno. Resumiendo, que en una zona donde hay mucha agitación o mucho movimiento de agua, el CO2 se dispersa tan rápido que le cuesta captarlo a las plantas. Dependiendo el tipo de planta y las necesidades que tenga de CO2, pues muy posiblemente no sea capaz de captar ese CO2. ¿Qué ocurre? Que las algas rodófitas, algas pincel o en general algas rojas, tienen la peculiaridad de que aprovechan el carbono mejor que las plantas. ¿De dónde? De los carbonatos. Por ello, ante una ausencia de CO2, la planta tratará de absorber el carbono de los carbonatos, pero este tipo de alga, si tiene las condiciones idóneas, aprovechará mejor ese carbono. Digamos que mucha oxigenación provoca esa precipitación, como he dicho, del carbonato en el agua, y lo aprovechan las algas pincel. Evidentemente, todo esto que estoy comentando no basta con tener una fuerte circulación.
o un movimiento fuerte. Se tienen que dar también los problemas con el CO2, que no esté bien repartido, y una gran cantidad de desechos orgánicos y micros, entre ellos el hierro. Otra situación que no serían los sólidos es cuando aparecen en las plantas. Lo más común es que sea causado por el estrés producido por las fluctuaciones de CO2. En mi experiencia, podemos no tener CO2, tener CO2 bajo pero fluctuante, que será lo más común, o tener CO2 alto. Pues de estas tres opciones, la peor que podemos tener es tener CO2 bajo y fluctuante. Normalmente, si lo tenemos alto, tendrá unas fluctuaciones que no apenas las notarán las plantas. Por lo tanto, no se estresarán y no producirán esos ácidos orgánicos y carbohidratos que son las señales químicas para la alga. ¿Qué ocurre? Que si tenemos, o mejor dicho, no tenemos CO2 porque tengamos un sistema donde las plantas no lo requieran, posiblemente no tengamos problemas de algas en las plantas o de alga pincel en las plantas, puesto que las plantas van a coger o se van a acostumbrar a absorber el CO2, o mejor dicho, el carbono de los carbonatos. Por lo tanto, no estarán continuamente reprogramando su metabolismo por fluctuaciones de CO2. Si tenemos CO2 alto, muy bien, no habrá apenas fluctuaciones. Si tenemos o no tenemos CO2, igualmente no habrá fluctuaciones porque las plantas van a ir a por el CO2 o por el carbono de los carbonatos. El problema viene cuando tenemos déficit de CO2, que normalmente suele ser CO2 bajo y fluctuante. En ese momento las plantas estarán estresadas y producirán azúcares y carbohidratos, que como he dicho será la señal química para que aparezcan las algas, en este caso las algas pincel, si se desarrollan el ambiente propicio para ellas. ¿Y cuál sería el ambiente propicio para ellas? Pues normalmente suelen ser cuando tenemos en la columna de agua grandes cantidades de calcio, grandes cantidades de hierro y grandes cantidades de fosfato. Curiosamente, estos tres elementos entre ellos son antagónicos y, como dije en el vídeo del hierro, precisamente el hierro es el elemento menos estable en la columna de agua y normalmente es el que suele precipitar. Entonces, suele dar que ese exceso de hierro es el que nos da origen a la alga pincel, siempre y cuando tengamos eso, exceso de, CO2 fluctuante, exceso de calcio, exceso de fosfato, exceso de hierro y, como no, como en el origen de las algas comenté, exceso de materia orgánica. Bueno, pues aquí os he comentado cuáles son las condiciones para que pueda aparecer ese tipo de algas. Cuáles, o digamos, en qué situación se encuentra más cómoda el alga, es decir, cuando hay corrientes fuertes, ya que estas corrientes hacen que las plantas no aprovechen bien el CO2 porque están demasiado oxigenadas, ¿vale? Y bueno, ¿hay soluciones? Pues sí, hay soluciones. Este alga suele ser una alga muy difícil de erradicar siempre y cuando no la pillemos a tiempo, ¿vale? Si el acuario ya está muy plagado de alga pincel, como comenté, será muy complicado retirarla manualmente. Lo que había que observar en el momento de que aparezcan los primeros signos de alga pincel, ¿vale? Que empiezan a aparecer primero como unos puntitos y de luego ya empiezan a salir ya los mechones que dan la imagen de un pincel. Pues en ese momento ya tenemos que ir revisando qué es lo que nos está fallando con el CO2, con el exceso de hierro, con un exceso de calcio, con un exceso de fósforo y un exceso de materia orgánica. Esas situaciones son las que tendríamos que verificar. Y una vez que ya esté establecida el alga y tengamos que eliminarla, y habiendo rectificado esas situaciones que son las que se dan para tener un ambiente propicio para este alga, deberíamos de hacer cambio de agua aspirando detritus. Así conseguimos quitar esporas, materia orgánica y hierro posiblemente precipitado. Los cambios de agua sifonando suelen tener un gran impacto en el alga pincel.
Otra forma sería la de buscar la solución o la forma de estabilizar los niveles del CO2. En general, tasas más altas suelen dar más estabilidad. Aunque haré un vídeo de esto, ya que en el vídeo anterior hablé de las tablas del CO2, quiero continuar hablando del CO2 para que así sepamos cómo optimizarlo y así cómo evitar este tipo de algas en su mayoría. Bueno, mucha limpieza, cambio de agua, controlar que los niveles de fósforo y hierro no sean muy altos, al igual que los niveles de calcio, y luego manualmente aplicar directamente sobre la alga Excel, Gluta o un antialgas que a mí me ha funcionado muy bien, que es APT Fix. Lo pongo aquí, ¿vale? Este producto con el alga pincel y en general con toda la alga me ha funcionado muy bien. Como siempre digo, los antialgas hay que echarlos con conocimiento, no abusar de ellos, ser constantes, poquito pero constante, y no abusar de ellos. Y luego, por otra parte, podar y replantar las copas sanas, descartando el crecimiento viejo, ¿vale? Porque normalmente se llenarán de algas pincel, normalmente digo, las hojas viejas. Pues en ese caso, podamos, saneamos la planta y trasplantamos la copa que esté sana, ¿vale? Eso serían las soluciones que podríamos hacer con el alga pincel. Bueno, pues estas serían las soluciones. Luego, hay un pequeño tips que nos ayudaría junto con los cambios de agua, ya que la acumulación de hierro hace que esta alga se desarrolle muy rápido, porque normalmente el hierro suele precipitarse del estado ferroso al férrico muy rápidamente, dependiendo de la química del agua. Pues como he dicho, junto con los cambios de agua podríamos echarle al acuario un poco de ácido ascórbico. Es decir, vitamina C de toda la vida. Esto hará que el hierro precipitado férrico momentáneamente vuelva a ser ferroso. Entonces, junto con los cambios de agua, nos ayudará a que ese hierro, ya que lo tenemos, sea más aprovechable por las plantas. Bueno, me despido. Este es el final del vídeo. Espero que os haya gustado. No olvides darle a like, compartir, suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, muchachos. Bye bye.